Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre el marxismo, sobre cuál fue su origen, qué propuestas tiene y mucho más. Origen del marxismo. El origen del marxismo se sitúa a mediados del siglo XIX, sin embargo gana relevancia a finales de este mismo, fecha en la que Karl Marx expandió y popularizó sus ideas a través de sus obras. El marxismo surgió en la década de 1840. Tuvo por cuna la lucha liberadora de la clase obrera y se convirtió en expresión teórica de los intereses fundamentales de dicha clase, en programa de su lucha por el socialismo y el comunismo. Representantes del marxismo. Karl Marx, el padre del marxismo, es un filósofo y periodista alemán, y su compañero Friedrich Engels, que era el coautor de sus obras y además quien le ayudó en muchos de los avances de sus teorías. ¿Qué es el marxismo? El marxismo es una doctrina revolucionaria de Marx y Engels. Constituye un sistema íntegro y armónico de concepciones filosóficas, económicas y político-sociales. Marxismo es superación del modo de producción capitalista, es revolución, es cambio y no solo de crítica del capitalismo real. El marxismo, en sentido práctico, es también encarar el reto de superar la propiedad privada y la cultura mercantil capitalista que ésta genera. El principal argumento en el que se basa el marxismo es que el capitalismo es un sistema económico cuya estructura es errónea y, por tanto, debe ser reemplazada por otra que aboliría el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. De acuerdo con Marx, el problema clave del capitalismo es que genera la explotación de los trabajadores. Y en resumen, según el marxismo, el capitalismo debe terminar porque es nocivo para los trabajadores y el sistema debe cambiar. Marxismo. Sus creadores son Karl Marx y Friedrich Engels. Propone abolir la propiedad burguesa y el libre mercado, medios de producción, propiedad del Estado. Es la teoría que propone la puesta en práctica del comunismo. Defectos del capitalismo según el marxismo. El excedente de mano de obra. Bajo este concepto, la burguesía no se lucra por la venta de su producto a un precio por encima del coste de materiales más la mano de obra, sino que se lucra al pagarle al trabajador por debajo del valor de su labor. Esta capacidad de la burguesía para manipular a los trabajadores les permite devaluar la mano de obra, creando así ganancias para sí misma. Es más, los marxistas ven el capitalismo como el creador de un círculo vicioso que ocasiona lo que los trabajadores sean explotados cada vez más. Naturaleza intrínseca del capitalismo. Mientras que el Estado puede controlar todos los aspectos del socialismo, desde la producción hasta la distribución, el capitalismo es controlado por el libre mercado, es decir, es un sistema capitalista, las decisiones son tomadas por cada productor y cada consumidor. De hecho, el marxismo acentúa esta diferencia afirmando que solo una economía planificada puede descubrir verdaderamente los mejores métodos de producción y distribución. Además, el marxismo defiende que las economías capitalistas se retroalimentan de las crisis económicas. Karl Marx creía que esta dependencia económica de las depresiones económicas podría causar estragos a largo plazo y por lo tanto abogaba por una comunidad planificada que reemplazara tal sistema. Principales características del marxismo. La sociedad debe ser igualitaria. El marxismo quiere acabar con la lucha de clases, es decir, pretende que no existan clases sociales, todos deben de tener lo mismo. Abolir la propiedad privada. Pretende, al igual que el comunismo, que no exista propiedad privada, es decir, que todo sea de todos. El capitalismo explota a los trabajadores. Según el marxismo, el capitalismo explota a los trabajadores y concretamente se queda con parte del fruto de su trabajo. El valor del trabajo se mide por horas de producción. A más horas de producción, más valiosa es la producción. Así definió Karl Marx en su teoría del trabajo. Reducción del consumo. Aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que es estrictamente necesario. Características del marxismo. Autosuficiencia. Además, propone la autosuficiencia, es decir, que la sociedad produzca todo lo que necesita sin depender de otros países u otras comunidades. Adaptación de las necesidades.
Según el marxismo, cada uno debe aportar según sus necesidades. Medios de producción en poder en el Estado. El marxismo propone que los medios de producción se encuentren en manos del Estado y por ende en manos del pueblo. Medios de comunicación en poder del Estado. Los medios de comunicación deben ser públicos. El marxismo es la teoría que propone la puesta en práctica del comunismo. El comunismo es el modelo ideal, mientras que el marxismo es la teoría de Karl Marx que propone la puesta en práctica del mismo. En resumen, el marxismo consiste en la construcción de una nueva sociedad ideal en la que no exista desigualdad. Ideas principales del marxismo. La teoría de la economía marxista mantiene que el capitalismo eventualmente se autodestruirá a medida que explota a más y más trabajadores. El concepto de dialéctica ilustra que la caída del capitalismo y el subsiguiente surgimiento del socialismo y consiguientemente el comunismo son inevitables. La burguesía y el proletariado chocan para crear el socialismo, que garantiza el advenimiento del comunismo. Sin embargo, la dialéctica, de ser continuada, también concluye que el comunismo no puede ser la síntesis final, ya que siempre sucederá un nuevo resurgimiento. En resumen, los marxistas afirman que el comunismo, como supuesto estado dialéctico final, proporciona más libertad que otros sistemas económicos y que la redistribución de la riqueza resolverá muchos problemas. Es más, Marx propone el empleo de las instituciones del Estado, como por ejemplo el uso de los impuestos para financiar la compra y distribución de los medios de producción a los trabajadores que, al paso del tiempo, formará un mercado de competencia perfecta. Además, a nivel religioso, el marxismo originario se postula en contra. Según Karl Marx, la religión del opio es la religión del opio del pueblo. Según Karl Marx, la religión es, en este sentido, afirma Marx, la salvación de la humanidad está en la tierra, no en el cielo. Una frase de Karl Marx es, el capitalismo tiende a destruir a sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Base filosófica. Materialismo dialéctico. Es cuando un humano basa sus decisiones dependiendo de su circunstancia, su contexto y sus posibilidades actuales. Y la concepción del mundo es un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre el mundo circundante, en sentido general. Abarca el conjunto de todas las concepciones del hombre sobre la realidad. El núcleo básico de la concepción del mundo está formado por las ideas filosóficas. La concepción del mundo es un reflejo del ser social y depende del nivel de los conocimientos de humanos alcanzados en el periodo histórico dado. La concepción del mundo tiene una gran importancia práctica, pues de ella depende la actitud del hombre frente a la realidad que lo rodea y sirve de guía para la acción. La concepción científica del mundo descubre leyes objetivas de la naturaleza y de la sociedad y expresa que los intereses de las fuerzas progresivas y facilita el desarrollo en sentido progresivo. La concepción marxista-leninista, cuya base filosófica es el materialismo dialéctico e histórico, es auténticamente científica y expresa los intereses de los grupos sociales más progresistas de la sociedad. Nueva época histórica. La nueva época histórica, que se inicia a finales del siglo XIX, la época del imperialismo y las revoluciones socialistas, planteó al movimiento comunista internacional nuevos problemas acerca de la teoría y la práctica de la lucha revolucionaria. Lenin aplicó con gran maestría la dialéctica marxista, el análisis de los fenómenos de la época que se iniciaba, prosiguió el análisis de Marx que había hecho del capitalismo, formuló una teoría científica acerca del Estado imperialista, de modo capitalismo de producción, hizo avanzar la teoría de la revolución socialista y llegó a la conclusión de que era posible la victoria del socialismo primero en un solo país. Y bueno, espero que con esto hayan aprendido algo hoy. Muchas gracias por su atención.